Estudiante del primer año de neurocirugía. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo con la porción simpática y parasimpática como parte de del último tema de la cátedra de neuroanatomía y embriología. Iniciemos. El contenido que vamos a discutir lo vamos a de forma esquemática en los centros autónomos del sistema nervioso, que están ubicados a nivel del diencéfalo, del tronco encefálico y de la médula espinal. La porción simpática, describiendo primero sus generalidades, cómo funciona la vía aferente, y luego vamos a ir describiendo cada uno de los troncos simpáticos, cervical, torácico, lumbar y sacro, y hablaremos sobre los plexos prevertebrales. En última instancia, describiremos la porción parasimpática. El sistema nervioso autónomo, ya para entrar en materia, es la parte del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico que se encarga de regular las funciones involuntarias del organismo, con la finalidad de mantener una homeostasis interna ante las diferentes respuestas a las que se encuentra sometido el cuerpo. Este está dividido de forma anatómica y de forma funcional en dos subsistemas, que son el sistema autónomo o vegetativo simpático y el parasimpático, quienes trabajan en una forma antagónica para mantener un equilibrio. A nivel del sistema nervioso central, tenemos 3 centros vegetativos que regulan a este sistema. Unos están ubicados a nivel del diencéfalo, otros a nivel del tronco encefálico y unos a nivel de la médula espinal. A nivel del diencéfalo tenemos un primer grupo que está ubicado a nivel del tálamo, específicamente a las adyacencias del tercer ventrículo y que comprenden, como vemos aquí en la imagen, al núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el núcleo ventral, los núcleos mamilares y el núcleo dorsomedial. A nivel del tálamo, ellos están ubicados a nivel del núcleo mediano, señalado aquí en azul. Luego, las señales también pueden estar ubicadas a nivel de la comisura intertalámica, la comisura posterior y la glándula pineal. Y a nivel cortical, un nivel que es bastante discutido, un centro bastante discutido, se describe que pudieran estar los centros autónomos a nivel de la circunvolución o el giro del cíngulo. Los centros autónomos que están ubicados a nivel del tronco encefálico representan específicamente al sistema nervioso parasimpático, que regula, entre otras cosas, la actividad del músculo liso y de las glándulas a nivel del cuello, del encéfalo también, del cuello, del tórax, del abdomen y dentro del abdomen hasta la presura colónica izquierda. Dentro de la cabeza, obviamente, los núcleos parasimpáticos que se ubican a nivel del tronco encefálico son los núcleos de los pares craneales que ya hemos discutido en otros temas. Para describirlos, hemos colocado aquí estas dos imágenes en donde podemos observar al núcleo dorsal del vago, que está aquí, ubicado a nivel del piso del cuarto ventrículo, lateral aquí al núcleo del nervio hipogloso, debajo de la línea bulboprotuberancial, que tiene la función de inervar al corazón, al sistema respiratorio, al plexo cardíaco, al sistema digestivo y cada una de sus glándulas, como había dicho anteriormente, hasta la flexura colónica izquierda, en donde actúa ya el sistema nervioso parasimpático sacro. El segundo núcleo que vamos a describir es el núcleo salivar superior, que se encuentra a nivel aquí, como vemos, de la formación reticular del núcleo ambiguo. Y las fibras que emergen a partir de este núcleo acompañan al nervio facial, que termina inervando a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. El tercer núcleo es el núcleo salivar inferior, que está ubicado inferior al precedente, al que acabamos de mencionar, y acompaña al nervio glosofaríngeo
y haciendo una parálisis, una parada en el ganglio óptico, se encarga de inervar a la glándula paratiroides, a la glándula parótida, perdón. El núcleo lagrimal, que está ubicado por encima del núcleo salival superior, sus fibras que también acompañan al nervio facial por medio del ganglio pterigopalatino, inervan o terminan a nivel de la glándula lagrimal. El nervio visceral del nervio oculomotor, que está ubicado también en el mesencéfalo. Sus fibras viajan con el tercer par y termina a nivel del ganglio ciliar para inervar al esfínter de la pupila y al cristalino. A nivel del tronco encefálico tenemos a los centros mixtos, simpáticos y parasimpáticos. Los cuerpos neuronales de estos centros se ubican en el segmento o en la sección, en la columna intermedio lateral. En la columna intermedio lateral. Principalmente en los segmentos desde C8 hasta L2 y en S1 hasta S4. S1 hasta S4. Sin embargo, el resto de los segmentos también proporcionan un centro para la cadena simpática y cada uno de los ganglios que contiene también inervación parasimpática. Pero tiene tres funciones principales que hay que rescatar dentro de todas las que vamos a empezar a describir, que son: facilitan la dilatación de la pupila, se encuentra el centro respiratorio a nivel de T3 y T4, esto es según la Target, y permite el control de las vísceras por medio de los centros esplácnicos abdominales a nivel de T6, desde T6 hasta T12. Ahora vamos a describir el sistema nervioso autónomo, la porción simpática. La porción simpática está representada básicamente por el tronco o la cadena ganglionar laterovertebral. El tronco simpático o cadena ganglionar laterovertebral. Esta, vemos aquí, es un conjunto de ganglios que están unidos entre sí y estos se extienden a cada lado de la columna vertebral y van desde la base del cráneo hasta el coxis. Las estructuras que se le distinguen a este tronco simpático son los ganglios propiamente dichos, los ramos interganglionares, el ganglio impar, que es donde terminan los ramos comunicantes. Los ganglios del tronco simpático corresponden a un conjunto de masas en donde se encuentran los cuerpos neuronales simpáticos. O sea, este es el sistema nervioso vegetativo propiamente dicho, que en teoría debería corresponder cada ganglio con una vértebra. Pero durante su recorrido, estos ganglios pueden realizar diferentes fusiones, por lo que el número de la cadena ganglionar simpática no es igual al número de las vértebras. Ya lo veremos más adelante. Los ramos interganglionares son aquellos que permiten las conexiones entre un ganglio y otro ganglio arriba y abajo para que se forme esa cadena. El ganglio impar, como les había descrito, es esa sección en la que termina la cadena ganglionar a nivel de la línea media cercano al coxis. Y los ramos comunicantes son aquellos mediante los cuales se puede establecer la comunicación desde la cadena ganglionar simpática hacia el nervio periférico, o sea, hacia el nervio espinal específico. Existen dos tipos de ramos comunicantes. Están los ramos comunicantes blancos, que son los que están en menor medida desde T1 hasta L2, y los ramos comunicantes grises que
permiten la comunicación entre un ganglio y el nervio espinal con fibras amielínicas en la mayor, o sea, en el todo el recorrido del tronco simpático. Como todo en el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático posee una vía simpática eferente y una vía simpática aferente. La vía simpática eferente está constituida por dos neuronas. La primera neurona, que es la neurona preganglionar, se encuentra en la columna intermediolateral de la médula. Esta se ve un poco mejor en esta imagen donde vemos aquí los centros autónomos a nivel del tronco del encéfalo. Aquí a nivel de la médula espinal. Aquí podemos observar, dice intermedio lateral cell column. Aquí podemos apreciarla mucho mejor. Aquí se encuentran los centros, o sea, se encuentran los axones de los cuerpos neuronales de la primera neurona, la neurona preganglionar. Las fibras de esta primera neurona, sus axones, por medio, como vemos aquí en la imagen, pasa por medio de la raíz anterior y desde el nervio espinal alcanza al ganglio de la cadena simpática por medio del ramo comunicante blanco. Y es aquí en donde, en el ganglio, en donde se encuentra la segunda neurona, la neurona postganglionar, que tiene diferentes características dependiendo de si se dirige a vísceras o si tiene un destino somático. Si su destino o son fibras somáticas, hace sinapsis ahí mismo, a nivel del tronco simpático, donde nace esta segunda neurona que estoy describiendo. Luego, vemos aquí cómo el axón de esta neurona, por medio del ramo comunicante gris, abandona la cadena ganglionar, alcanza al nervio espinal y le aporta fibras vegetativas postganglionares. Sin embargo, cuando estas fibras no son somáticas, sino que son viscerales, las fibras que vienen desde la cadena desde la columna intermediolateral al nivel de la médula espinal, llegan al ganglio simpático a nivel del tronco simpático, pero no hacen sinapsis, sino que se introducen en el nervio simpático periférico y acompañan al nervio espinal y cercano al órgano, a la víscera que van a inervar, hacen sinapsis en un ganglio que está próximo a estas vísceras, que usualmente también comparte fibras parasimpáticas para mantener un equilibrio. Por eso es que se le llama autónomo. Las vías simpáticas aferentes es algo un poco más sencillo. Se consideran que son la base del reflejo simpático. Son vías que también se consideran como sensitivas y la conducción la realizan en esta forma. Tienen dos vías, una vía corta y una vía larga. La vía corta va desde la víscera, alcanza al ganglio periférico y luego llega al centro nervioso a nivel de la médula, en la columna antero intermedio lateral. La vía larga va desde la víscera, alcanza el ganglio periférico, luego el tronco simpático, por medio del ramo comunicante blanco, alcanza la raíz posterior del nervio espinal, luego el ganglio espinal y ahí formará parte de la sensibilidad general, tomando diferentes rutas para que se hagan conscientes a nivel cortical. Como había dicho cuando estaba describiendo el contenido, vamos a hablar sobre el tronco simpático cervical. Este se entiende desde la base del cráneo, en la abertura superior del tórax desde la base del cráneo hasta la abertura superior del tórax y está formado por tres tipos de ganglios, que son el ganglio superior, medio e inferior. El ganglio estrellado es también denominado como ganglio cérvico-torácico,
que constituye una fusión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. Vamos a describirlos cada uno por separado. El ganglio cervical superior, vemos aquí que está formado por la fusión de los ganglios de C1, C2, C3, C4. Este tiene un aspecto fusiforme, mide de 6 a 12, de 5 a 6 centímetros, con un ancho de 6 a 12 milímetros y se encuentra ubicado en el espacio retroestíleo. Sus relaciones, vemos que hacia atrás se encuentra adosado al cuerpo vertebral, específicamente está ahí la hoja prevertebral de la fascia cervical. Medialmente vemos a la, aquí no lo podemos ver, pero medialmente correspondía a estar la faringe, lateralmente está la apófisis mastoide y anteriormente el vientre posterior del músculo digástrico. Los elementos satélites que vemos en este ganglio cervical superior son el nervio hipogloso, que pasa en la pared posterior. Vemos aquí también a la arteria carótida interna con la vena yugular interna en la porción anterior y el ganglio inferior del nervio vago que no está en esta imagen. La distribución o las ramas que tiene este nervio son el nervio carotidio interno que sigue a la carótida interna en la porción petrosal y en la porción cavernosa. Y por medio, sigue a la carótida, posteriormente alcanza al ganglio ciliar. Una vez que pasa ya al seno cavernoso, alcanza el ganglio ciliar y también emite ramas para la glándula pineal y también emite ramas para el nervio petroso profundo y para las ramas carotidotimpánicas. Tenemos también al nervio yugular de Arnold, que da ramas al vago y al glosofaringio, ramos comunicantes que van a aportar inervación a los nervios espinales de C1, o sea, no es que van a aportar inervación a los nervios espinales, sino que van a acompañar a los nervios espinales, C1, C2 y C3. Ramos viscerales que van a formar parte del plexo faringio, plexo laringio, esofágico y el plexo cardíaco, y los ramos interganglionares que permiten la conexión con el ganglio cervical medio. El ganglio cervical medio está formado por la fusión de C5, C6 y este ganglio a veces no se encuentra. Este se encuentra ubicado en la región carotidia y se distribuye emitiendo colaterales para, según su ubicación, para la tiroides, para el plexo cardíaco y también para los nervios espinales C5 y C4. El ganglio cervical inferior, este generalmente se encuentra fusionado, como habíamos descrito, al ganglio torácico formando el ganglio estrellado y lo describiremos más adelante. Y este vemos aquí que correspondería a la fusión de C7 y C8. Hemos señalado aquí en rojo el asa subclavia o el asa de Vicens, que es el conjunto de haces o de fibras nerviosas que unen al ganglio inferior con el ganglio medio. Y reciben este nombre de asa subclavia porque abrazan a la arteria subclavia, como vemos aquí en esta imagen. El ganglio estrellado debe su nombre de estrellado debido a los múltiples ramos interganglionares que salen de él y que le ofrecen esta forma de estrella. Este se relaciona. Posteriormente vemos aquí que se encuentra el primer arco costal. Está ubicado en la fosa suprarretropleural. Anteriormente está la arteria subclavia y la arteria vertebral. Lateralmente el tronco costo-cervical. Posteriormente pasa el ramo anterior de T1 que se le une luego al plexo braquial y medialmente el cuerpo vertebral de T1. El ganglio estrellado emite ramas para el plexo braquial de forma constante para C5, para C6 y para C7. Emite ramos laterales o ramos que también se denominan como ramos vasculares
que acompañarán a la arteria subclavia y cada una de sus colaterales. Emite el nervio vertebral que acompaña, tiene este nombre porque acompaña a la arteria vertebral y le forma un plexo, que incluso este plexo puede prolongarse hacia la arteria basilar. El asa subclavia, que es esta asa la que contiene las fibras de la vía iridodilatadora del ojo, que mantiene que luego se une al ramo interganglionar cervical simpático, el nervio cardíaco cervical inferior, y también proporciona ramas para el esófago y para la cúpula pleural. Estas ramas que estoy describiendo aquí, que son ramas laterales o vasculares, y las ramas para el plexo braquial, son ramas que proporcionan vasomotricidad, tanto para la arteria vertebral como para la arteria subclavia, y vasomotricidad para los miembros superiores, que son los que van a formar, que se encuentran inervados por el plexo braquial. El tronco simpático torácico es aquel que se extiende, como vemos aquí, desde el ganglio estrellado hasta el diafragma. Este tiene una relación laterovertebral anterior a las articulaciones costovertebrales y a su vez también guarda relación con la pleura. Este se distribuye, como vemos aquí, ramos comunicantes para los nervios intercostales, que también tienen una función vasomotora, pilomotora, sudorípara, etc. Ramos viscerales y vasculares para el plexo pulmonar, esofágico y para la aorta. Ramos abdominales para los nervios esplácnicos. Tenemos al nervio esplácnico mayor y el nervio esplácnico menor. El nervio esplácnico mayor está constituido por T7, T8 y T9, y el esplácnico menor por T10 y T11. El esplácnico mayor pasa, como vemos aquí, el anterior, esta es una corte sagital, anterior a los cuerpos vertebrales, atraviesa el diafragma y va a emitir ramas para el plexo aórtico, para la vena ácigos, conducto torácico, diafragma, la glándula suprarrenal, el riñón, y termina a nivel del plexo celíaco. El esplácnico menor, que corresponde a la fusión de T10 y T2, T10 y T11, comparte básicamente el mismo trayecto que el nervio esplácnico mayor, pero con una situación un poco más lateral que no se aprecia por completo en esta imagen. El tronco simpático lumbar es aquel que se extiende entonces desde el diafragma hasta el promontorio. Su situación y sus relaciones tienen un recorrido igual que el anterior laterovertebral, pero este guarda bastante relación con el músculo psoas, que no está en esta imagen. Pero sí podemos ver la relación que tiene con la columna vertebral, ubicado detrás de la cava, ubicado detrás de la aorta. Vemos aquí en esta imagen. En su trayecto, este se puede encontrar atravesado por la arteria renal. Se distribuye con ramos comunicantes para los nervios lumbares, específicamente para la pared abdominal y para el miembro inferior. También proporciona ramos óseos musculares vasculares para la aorta y los vasos ilíacos, que tiene un efecto vasomotor, que también se prolonga o se proyecta un efecto vasomotor hacia los miembros inferiores, y los ramos viscerales, que explicaremos más adelante, que son para el colon y los órganos de la pelvis. El tronco simpático sacro es aquel que se extiende desde el promontorio hasta la primera vértebra coccigia y está formado por 3 o 4 ganglios que guardan relación con las vértebras sacras correspondientes. Sus límites son: del tronco simpático sacro anterior ubicamos a la ampolla rectal, posteriormente la concavidad del sacro y la inserción del músculo piriforme.
lateralmente los agujeros sacros anteriores y medialmente la arteria sacra mediana. Las ramas que emite son igual que el anterior, ramas comunicantes para los nervios sacros que tienen una función sudorípara, vasomotora, ramos óseos, musculares y vasculares, para el músculo piriforme y para las arterias contenidas a este nivel, las arterias sacras, y ramos viscerales que van a formar parte del plexo hipogástrico inferior. Los plexos prevertebrales son un conjunto de estaciones o de centros nerviosos vegetativos en donde hay una fusión del sistema nervioso simpático con el sistema nervioso parasimpático. Y estos dan origen a los nervios viscerales propiamente dicho. Ellos se van a encontrar en las adyacencias del órgano que están inervando, del órgano en cuestión. Y esto es desde el cuello hasta el coxis, o sea, el plexo sacro, el plexo faríngeo, el plexo cardíaco, el plexo pulmonar, el plexo celíaco, el plexo hipogástrico, etc. Los otros plexos los hemos ido describiendo cuando hablamos sobre el vago, sobre el glosofaringio, etc. Aquí vamos a hacer una descripción de lo que no hemos hablado aún, del plexo celíaco y del plexo hipogástrico inferior. El plexo celíaco está constituido por 3 ganglios, que son 3 de cada lado, que están alrededor de la aorta abdominal. Estos ganglios son el ganglio mesentérico, o sea, son 3 pares, que son los mesentéricos superiores, los ganglios aórticos renales y los ganglios celíacos semilunares. Las aferencias, ¿de dónde reciben? Las aferencias son a partir de el nervio frénico, del nervio esplácnico menor, nervio vago y nervio esplácnico mayor. Y las eferencias, como dijimos, era una estación donde había una reunión de los nervios del sistema simpático y parasimpático. Las eferencias son simpáticas y parasimpáticas. El plexo hipogástrico inferior está ubicado por encima del músculo elevador del ano y ubicado a los lados de las vísceras pélvicas. Las aferencias de estas son simpáticas y parasimpáticas, y las eferencias son visceromotoras y viscerosensitivas. Proporcionan inervación entonces este plexo hipogástrico inferior para el recto, para la vejiga, en el hombre para las vesículas seminales y en la mujer para el útero y la vagina, o sea, el piso pélvico. El sistema simpático cefálico, la función que tiene es para inervar mucosas, glándulas salivales, el iris, y proporciona vasomotricidad a los vasos encefálicos. Pero, como ya he dicho antes, estos se describen con detalle cuando hablamos de los pares craneales o de los nervios craneales. Pero vamos a describir aquí los ganglios que representan la función simpática dentro de a nivel craneal, que son el ganglio ciliar para el iris, el ganglio pterigopalatino, el ganglio óptico, el ganglio submandibular y el ganglio sublingual. La porción parasimpática del sistema nervioso autónomo se la divide según sus orígenes en 2 porciones. Una que es de origen craneal y otra que es de origen encefálico, y otra que es de origen espinal a nivel de la médula sacra. Repito, la de origen craneal, o sea, que es el origen encefálico, y a nivel espinal solamente el plexo sacro.
A nivel del sistema, a nivel craneal, tenemos al nervio oculomotor que mediante estación con el ganglio cuyo núcleo se encuentra ubicado a nivel del mesencéfalo, vemos aquí en esta imagen, en este nervio emerge con el tercer par, alcanza el ganglio ciliar y desde aquí emite los nervios ciliacos cortos que van a inervar al esfínter de la pupila y al músculo ciliar, y sus funciones son la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. El nervio facial, cuyo núcleo es el lagrimal, mediante el ganglio pterigopalatino alcanza la mucosa nasal del paladar y finalmente la glándula lagrimal. El nervio intermedio, cuyo núcleo es el núcleo salivar superior, acompaña también al nervio facial con el nombre de nervio intermedio, alcanza los ganglios submandibulares y sublinguales y por último alcanza las glándulas submandibulares y sublinguales. El nervio glosofaringio que está regulado o controlado por el núcleo salivar inferior, emerge con el glosofaringio o el noveno par, sigue al nervio timpánico, el nervio petroso menor, mediante el ganglio óptico alcanza la glándula parótida, y el nervio vago, que va a terminar a nivel del plexo pulmonar, cardíaco, esofágico, celíaco, entre otros. El sistema parasimpático sacro es aquel que está constituido por la unión de las ramas anteriores de S2, S3 y S4. Estos van a formar a los nervios erectores, que aportan también fibras al sistema genital y al sistema urinario, y contienen fibras sensitivas para la inervación vesical. Y de esta forma es como se mantiene el control por parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Muchas gracias. Esta es la literatura.